buenas tardes. Hoy día es jueves, Sergi, ¿cómo estamos? Jueves ya, Eso, jueves. Viernes chico. Bueno, no hay que vivir tan apurado. Hoy día queremos hablar de un tremendo tema que no deja de ser importante y no queremos dejarlo pasar en nuestro programa. Hoy día se cumplen 6 días de la desaparición de Emily, que se desapareció en Licantén. Y para eso queremos ver el perfil de la persona, del psicópata, del secuestrador, etcétera, qué es lo que está pasando. Y por esa razón queremos hacer un análisis completo psicológico desde las patologías. Y tenemos un invitado, para Sergi. conocer cómo funciona. Sí, queremos sumarnos a esto que está sucediendo y saber cómo funciona la mente de un psicópata. Y para ello tenemos al renombrado neurólogo y doctor Rodrigo Colgish. Más o menos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bienvenido al programa, doctor. Gracias. Bueno, mire, la primera pregunta que le vamos a hacer es la que hemos formulado. ¿Cómo funciona la mente de un psicópata? ¿Qué está pasando ahí en la cabeza de este personaje? Bueno, psicópatas hay de muchos tipos, entonces es difícil hacer una caracterización que sea global, pero en este caso estamos hablando de un psicópata criminal. En potencia. En potencia. Entonces se trata de una persona que obviamente piensa de manera distinta de todos nosotros y además tiene un defecto de percepción, una percepción muy distinta de qué está bien y qué está mal. Y generalmente esto va ligado a una inteligencia por encima de lo normal. Entonces esta es una persona que por una parte tiene una percepción moral muy alterada, pero una capacidad intelectual por sobre la media. Entonces engaña y no se presenta. Tiene la manera de conseguir las cosas, de manipular, con el don de hacer lo que él quiere. Exacto. Y que los demás cedan a... Y sin mucho reparo moral. Sí, no, ahí es o legal. Fría totalmente. Es una persona muy peligrosa. El problema grave que pasa a ser peligrosa, doctor, es que no tienen conciencia de la maldad. O sea, no tienen desarrollada la empatía para ver el dolor de lo que están haciendo, ni siquiera ver el dolor que están causando a toda una familia, incluso a muchas personas, a todo el país, que están tan preocupados con este caso. Exacto. Son tremendamente peligrosos y por eso muchas veces tienen que estar encerrados, porque vuelven a salir y como no tienen conciencia, porque nunca se hacen cargo, vuelven a cometer el mismo error. Es casi imposible tratarlos para curarlos. Es casi imposible tratarlos para curarlos. Mi pregunta es, ¿un psicópata de este calibre nace o se hace? ¿O a la medida que va evolucionando en la vida se va transformando y se crea? ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay personas que nacen así, tienen un problema en el desarrollo del sistema nervioso que les impide, por una parte, tener estas capacidades que tenemos nosotros de discernir dentro de un cierto rango lo que está, entre comillas, bien y el mal. Y que va a terminar mal. Porque hay gente que puede hacer cosas que no se da cuenta. Claro, si no hay consecuencia a largo plazo. Sí, hay conciencia. Y hay otras personas que nacieron normales y a veces como consecuencia de lesiones, puede ser un traumatismo, alguna otra cosa que le pasó al cerebro, ahí desarrollan... O sea, cuando habla de traumatismo, un golpe, un accidente de vehículo, cualquier... Claro, una persona que la asaltan y le dan un balazo en la cabeza. Por el lóbulo frontal. Wow. Claro, ciertas partes del cerebro que están asociadas con esta capacidad de decidir, bueno, si yo hago esto, ¿cuál será la consecuencia a largo plazo? Enseñemos dónde está el lóbulo frontal, si le parece bien, porque ha traído aquí una maqueta preciosa. Sí. Este es un modelo del cerebro que iría más o menos aquí, en la cabeza. Entonces aquí está la parte de atrás, el lóbulo occipital, y lo que hemos estado hablando es lesiones del lóbulo frontal. A veces, como dijimos, porque el cerebro no se formó bien aquí, o a veces porque ocurrieron cosas que puede ser traumatismo, o hoy en día muy común el abuso de drogas. Esta es una parte del cerebro que se puede resentir con el uso de drogas. Eso es súper importante, que a veces creen que el tema del abuso de drogas, sobre todo la marihuana, que es inocua y que finalmente va dañando el lóbulo frontal, que tiene que ver con el control de impulso, con la toma de decisiones, con las emociones, etcétera. Eso es muy importante. El alcohol también me imagino que el alcohol también. Enormemente. Y ahora que está tan de moda consumir drogas, exactamente. Esto pasa frecuentemente desapercibido. Doctor, yo también tengo una pregunta, porque uno dice, se
se hace, nacen, estamos hablando que pueden nacer, que pueden haber predisposiciones más genéticas, hereditarias, también un golpe, como usted dice, pero también dentro de lo que uno ve, lo que ha estudiado y todo, y lo que me ha tocado ver, o sea, no me ha tocado mucho psicópata, pero también puede ser que tenga que ver con la educación de padres, por ejemplo, niños que fueron abusados. Hay una película que lo refleja perfectamente, que es Perfume de Mujer, donde la madre no se vincula en ningún momento con el embarazo, donde no hay un apego, donde no hay una caricia, y finalmente termina sacando a esta guagua, tirando en una canasta, donde ahí se comprueba una vez más que no hay apego, y que finalmente esta persona, al no tener apego, al no tener cariño, contención, se vuelve psicópata sin sentimientos, porque tiene que desplegar a nivel inconsciente tantos mecanismos de defensa que no es capaz de ver un otro. Por supuesto, porque lo que uno aprende, uno tiene que aprender dentro de cualquier sociedad qué está bien y qué está mal. Hay cosas muy aberrantes que se hacían en otras sociedades, pero que era normal. Y acá, si uno no tiene la guía de los padres, sobre todo la madre, y de los pares, uno no desarrolla un buen sentido de qué está bien, qué está mal, qué le va a caer mal a la gente, cómo va a reaccionar la gente a las cosas que uno haga. Así que es un juego de la genética y el desarrollo por una parte, y por otro lado el ambiente en el cual uno crece y se desarrolla. El contexto donde se desarrolla. Exacto. La pregunta, bueno, antes se lo he preguntado de otra manera, pero vuelvo a reiterar. Aunque se nazca o se haga en el camino, la pregunta es, ¿se puede revertir eso? Se puede revertir dentro de ciertos límites, pero esto es una de las condiciones psiquiátricas que tiene mal pronóstico, en el sentido de que generalmente no resulta bien el tratamiento. No resulta bien el tratamiento. Exacto, y si estamos hablando de gente que ha cometido crímenes, digamos, hay instituciones psiquiátricas en casi todos los países desarrollados. Supongamos en el caso, perdón que lo interrumpa, supongamos en el caso que no ha cometido nunca ningún crimen ni nada y está a punto de cometer una atrocidad, pero en ese momento lo cogen o lo que sea, esa persona tendría remedio porque aún es como que no se ha activado del todo, o sí está activado ya. Es un potencial que está latente, entonces en las condiciones apropiadas lo más probable es que se manifieste. Vale. Entonces hay que tener cuidado con el tema de la rehabilitación. Nosotros estamos muy interesados con la posibilidad de rehabilitar a estas personas. Y eso no es una cosa que esté científicamente bien caracterizado y por lo tanto no hay un tratamiento infalible que con gran certeza vaya a mejorar a estas personas. Hay que intentarlo, pero las sociedades deben protegerse de estas personas para que no vuelvan a reincidir. Porque no tienen conciencia. Si es como que no tuviesen juicio de la realidad, que no es este caso, pero viven no tienen su otra realidad. Vuelven a salir y vuelven a delinquir. Ahora, el caso está cambiando un poco, o sea, si bien es cierto, hay una serie de personas, policías, perros, drones, se está moviendo todo en Bichuquén, en toda esta zona Alicantén buscándola. Hoy día se nos suma otra cosa que nos deja interesante, que es Farcas, que ofrece 10 millones de pesos. ¿Qué piensa usted que puede provocar? Porque en el fondo está ofreciendo 10 millones de pesos, ¿qué puede provocar en este caso? ¿Se nos puede ir de las manos? Es difícil de predecir qué va a ser ese tipo de incentivo. Por una parte, es bueno incentivar a la población a que colabore y por otra parte puede despertar conductas muy aberrantes. Y claro, en el fondo, conducta aberrante, entiendo que es porque son 10 millones de pesos. Por necesidad de mucha gente. Que pueden incluso interrumpir todo este proceso, que tal vez quizás podría haber puesto estos 10 millones de pesos en ampliar helicópteros, otro tipo de búsqueda, porque hay mucha gente que tiene necesidades y que puede provocarse un caos. Incluso puede poner a la misma niña en más peligro, suponiendo que ella esté bien. Hay una pérdida de límites en todo esto. Puede existir un mayor incentivo para deshacerse de ella. Claro. O sea, para deshacerse... Para cubrir todo esto que está ocurriendo. Entonces, yo creo que la intención del señor Farcas es muy buena. Yo creo que la intención es súper buena. Sí, pero exactamente. hay que tener cuidado cuáles van a ser los resultados. Aquí hay dos lecturas de... O sea, una moneda tiene dos caras y efectivamente hay una gran parte de razón y una gran parte de razón. A mí me gustó mucho... es lo que hace el lóbulo frontal, pensar en todas estas alternativas. Obvio, es que hay que barajarlo todo para ver con más claridad, está clarísimo. Uno ofrece algo con muy buenas intenciones, pero tiene que usar
ciertas partes del cerebro para pensar qué consecuencias negativas. Yo pensaba un poquito más allá, pensando un poquito más perversa en este caso, que obviamente también hay muchas personas que no tienen mucho control del impulso, que no estamos hablando de psicópatas, que tienen mucha necesidad, claro, y que al ofrecer 10 millones de pesos serían capaces de hacer cualquier cosa, incluso pequeñas perversidades que tienen las personas en este tipo de cosas se pueden exacerbar. Exacto. Y echar a perder todo un proceso donde... Pero, Alexandra, te doy la razón, pero fíjate en un tema de que la lectura es doble. Lo de la moneda, ¿sí? Entonces, el caballero lo debe haber hecho con la mejor de las intenciones. De todas maneras. Y creo que él debía pensar, ¿sabes qué? Que el pueblo se motive, claro, y si alguien sabe algo, que lo delaten de inmediato. Yo creo que él ha ido por allí. Me recuerda mucho una película de Mel Gibson de hace mucho tiempo, que le secuestraron a un hijo, a una hija, y pedían X dinero. Y él con la mujer destrozados y pensaban qué vamos a hacer, qué hacemos, cómo lo hacemos. Y de repente se pone delante de una pantalla como la cámara y dice, tú me pedías 500 millones de pesos, ahora yo ofrezco 10.000 millones de pesos por tu cabeza. Claro. Entonces, claro, ahí queda la revolución y es como darle la vuelta a esa energía que va en contra, la manejas y la sacas. Aquí yo quisiera explicar que no se cuestiona la intención de Farca, que la encuentro que es una súper buena, lo que está haciendo de muy buena fe. Sin ninguna duda. Lo que pasa que, como tú dices bien, a lo mejor apresuradamente a veces uno no piensa, por eso tiene que actuar siempre una mente sabia, claro, que no está viendo lo que podría pasar en las personas que no están a cargo de él, o sea, que se destapa la maldad, que hay, o sea, todos quieren los 10 millones de pesos, claro, que puede crear un caos. De hecho, hace unos minutos atrás hablaba con una persona que está en el operativo, ya está bien metido en este operativo, lo llamé 2 minutos antes, y me decía que está todo bien, o sea, no está todo bien porque no la encuentras, pero que llevan todo un sistema muy ordenado, y que desgraciadamente esto está muy nervioso de lo que podría pasar, no por lo que ofreció Farca, sino que las consecuencias de eso, de la gente están muy nerviosos, que puede interrumpir todo este proceso de una manera adecuada. Sí, es una espada de doble filo. Exactamente. Ese es el problema. Bueno, en otras sociedades se acostumbra mucho. En Estados Unidos esto es bastante normal, y yo creo que de ahí puede haber nacido la idea. Yo creo que de ahí es lo que explicaba antes. De su familia en Estados Unidos. Allá es una cosa normal. Acá es mucho dinero. Claro, es anormal. Entonces el incentivo ahí es un problema. Doctor, queríamos sumarnos nosotros con este tema que está en contingencia, pero también queremos darle el mejor servicio a nuestros televidentes y ya hay muchas preguntas que quieren a usted hacérselas, así que los invito a escuchar el siguiente audio. Hola Ale, hola Sergi, hola doctor. Quería hacer una pregunta. Yo suelo tener muchos dolores de cabeza, normalmente en esta parte de la sien. Yo a veces siento que se inflama. Yo quiero saber si es mito o verdad que dependiendo del lugar de donde uno tiene el dolor de cabeza es más grave o menos grave. Muchas gracias. La localización de los dolores de cabeza es muy importante para formular un diagnóstico. Cuando uno va a ver a un médico para que le evalúe el dolor de cabeza. Sigamos con el tema de la maqueta porque es preciosa. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Venga. El cerebro no duele. Eso es importante. A ver. El cerebro no duele. Cerebro maravilloso, no duele. maravilloso. Hay ciertas operaciones en las cuales uno tiene que hacer algo en el cerebro, generalmente extirpar una parte del cerebro, y para hacer eso hay que estimularlo eléctricamente y el paciente tiene que estar consciente para poder reportar qué es lo que siente. En esas situaciones el cerebro se puede sacar a cucharadas y no duele. Fuerte, eso es un tema muy importante, porque hay mucha gente que dice me duele el cerebro. Sí. Y uno lo sentirá, sí, yo no discuto eso, uno sentirá eso, pero el cerebro mismo no duele. Lo que duele son las envolturas del cerebro, las membranas que cubren el cerebro y el cuero cabelludo y estructuras circundantes. Entonces cuando uno siente que es adentro, generalmente es lo que se llama un dolor proyectado. El dolor se origina de los vasos sanguíneos que penetran para suplir el cerebro y esos están inervados. Y cuando esos se dilatan o se contraen violentamente, eso tironea las membranas del cerebro y eso es lo que duele. Y con respecto al audio que decía depende de la zona,
zona y todo. Entonces, dependiendo de qué parte de las membranas y otros tejidos circundantes del cerebro estén afectados, uno lo puede sentir frontal, que se llama, u occipital, o como decía la persona que está preguntando, temporal. Y eso ayuda un poco, pero no es infalible. Entonces, la localización es importante para hacer un diagnóstico, pero no hay ninguna localización que sea terriblemente ominosa en el sentido de que presagie algo malo. Es importante. Entonces, eso, es importante tomar en contexto la localización con las características del dolor, si hay síntomas asociados. Por ejemplo, a alguien le duele un lado de la cabeza y se paraliza o siente algo raro en el otro lado del cuerpo, que está controlado por ese lado que está doliendo. Claro, está todo interconectado. Eso a un obviamente. neurólogo le significa algo, que es distinto cuando Pero es por el siente... síntoma que está arrojando ese dolor en cierta zona del cuerpo. Claro, entonces por eso es que le hacemos tantas preguntas al paciente, porque depende del agregado de todos estos síntomas, cómo uno interpreta el dolor y si le pide o no ciertos exámenes y, por último, qué tratamiento le va a ofrecer. Perfecto. Y por lo tanto predecir, bueno, qué es lo que usted tiene y esto tiene buen pronóstico o esto significa que usted tiene un tumor del cerebro. ¿Ya? Pero no hay ningún síntoma aislado que por sí solo sea de tremendo valor predictivo, es el conjunto de todos estos síntomas. Eso es bonito tratarlo en conjunto. Desde ya los invito a todos ustedes a hacer todas sus consultas para preguntarle al neurólogo, todas las consultas que tengan utilizando todas nuestras redes sociales. Y yo le quiero hacer una consulta. ¿Cuándo nosotros podemos saber cuando es un dolor de cabeza que es peligroso, porque a veces son jaquecas, son migrañas? Claro. ¿Cuándo tengo que consultar? ¿Cuál es la diferencia de la sintomatología para decir... Ya. Tengo que recurrir rápidamente a un centro asistencial? Hay ciertas cosas que son banderas rojas para nosotros. ¿Ya? Uno de ellos es el peor dolor de cabeza que yo he tenido en mi vida. El peor dolor. O sea, ¿lo ha padecido usted? Claro, bueno, casi no existe nadie que no haya tenido alguna vez un dolor. Pero ¿Ya? si el paciente me viene con casi cualquier cosa, pero me dice, es el peor dolor que yo he tenido. Claro. Esté donde esté. Sí. Era genérico. Claro, ¿verdad? esté donde esté y con los síntomas asociados que sea, pero este es el peor, yo ahí inmediatamente paro las orejas. Ese va a ser, doctor, un dolor totalmente distinto a todos los que puedo haber tenido en mi vida. O igual, pero intensidad. Muy intenso. Solo la severidad, exactamente. Ya, intensidad. Es severo. Otra cosa que importa es si uno está vomitando profusamente. Eso significa generalmente que hay presión sobre ciertas estructuras del cerebro que son sensibles a eso. Otra cosa que importa mucho es si hay lo que se llama signos de déficit neurológico, algo que me indique a mí que una parte del cerebro está fallando. Ejemplo, por movimientos. lo más común son las cosas visuales. Ya, personas con migraña, que es una causa muy frecuente de dolor, se sienten como que hay puntitos, a veces brillantes, a veces oscuros, algo que está pasando en el campo visual. Ya que no es necesariamente horrible para que nadie se asuste, pero esos son... Claro, pueden ser unas luces así y claro, nada más. Claro, pero eso y si hay, por ejemplo, alguien se le paraliza un lado del cuerpo o tiene movimientos anormales, cualquiera de estas cosas que sugieren o indican que una parte del cerebro está fallando, además del dolor de cabeza. Desorientación también. Hay personas que han despertado con dolor de cabeza y dicen, ¿qué estoy haciendo en este departamento? Y esto pasó con un paciente, ¿qué estoy haciendo en este departamento de la hija? Exacto. Y rápidamente la mamá con la hija lo llevan a la clínica y estaba presentando un accidente cerebrovascular. Claro, Wow. Exactamente. Pero ahí se tomó a tiempo. Todas esas cosas ayudan a ver cuándo de verdad es serio. A veces el dolor es muy desagradable, pero no hay nada más que eso. Entonces, obviamente hay que ayudar al paciente, no lo va a desatender, pero no se preocupa tanto como si el paciente está vomitando, tiene una convulsión o está paralizado en el lado del cuerpo. A veces es un problema del habla. La persona habla cosas que no tienen sentido. Todo esto indica que alguna parte del cerebro está fallando y por lo tanto hay que llegar a fino. tiempo. Como nosotros invitamos a las personas a que nos mandaran todas sus inquietudes, doctor, ya empezaron a sumarse, así que tenemos un tuit que dice Ivette: a mí me duele el lado derecho de la cabeza, como inflamación, y a veces no me puedo ni parar. Me hice escáner y no tenía nada. Estupendo que no tuvo nada. ¿Ya? La migraña, típicamente, no siempre, pero típicamente es de un lado de la cabeza. ¿De cualquier lado? Viene la palabra jaqueca. Jaqueca. Viene del árabe, que significa un lado de la cabeza. O sea, cuando hablamos de migraña y jaqueca es idénticamente lo mismo. Exacto. Perfecto. O hemicrania.
que también significa lo mismo, y es una manifestación típica del dolor de cabeza debido a migraña, que es la migraña es una causa de esta gran categoría que son los dolores de cabeza. Le quiero hacer una pregunta. Usted decía que hay ciertos índices como tener trastornos del habla, ver puntitos, vómitos. Hay muchas personas que sufren de jaquecas que son con vómitos. ¿Esas personas no se deben asustar porque esto ya es como permanente en el tiempo? Por eso es que enfatizamos. Claro. El peor dolor que yo he tenido en mi vida, eso es digno de mucho cuidado, claro. Ahora, si una persona viene y me dice, mire, yo me siento pésimo, estaba vomitando, tengo dolor de cabeza, pero es lo mismo que yo tengo hace 30 años, entonces yo me preocupo mucho menos. Lo voy a atender igual, sí, ¿no? Pero no me suena peligroso cuando es lo mismo que han tenido. Y si alguien dice, mire, yo tengo migrañas y pero esto es distinto eso es otra cosa, es otra cosa nueva. Ya, entonces un tipo de dolor de cabeza nuevo merece más atención que la misma cosa que se ha repetido por mucho tiempo sin consecuencias y más encima, como dice la televidente, con estudios negativos. Claro, sí, estoy negativo. Tranquilo. Bien, revisemos el siguiente audio de Rodrigo desde Coquimbo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Alarcón, soy de Coquimbo y tengo 51 años. Mi pregunta, la consulta es la siguiente. ¿De qué manera nosotros podemos prevenir de alguna forma el Alzheimer? Ya que es una enfermedad bastante trágica y de alguna forma, alguna manera de poder prevenir esta enfermedad. Esa sería mi pregunta y muchas felicitaciones al programa, que es muy bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Eso. Excelente pregunta. No existe nada que esté demostrado que previene con digamos, cierta certeza la enfermedad de Alzheimer, excepto la actividad física aeróbica regular. Y una correcta alimentación, digo yo también. No, hay cosas que mitigan el riesgo. Una cosa, si se me dice prevenir, y por prevenir queremos decir algo que va a evitar absolutamente la aparición de Alzheimer, no existe. Que mitiguen. Claro, lo que tiene el mayor poder preventivo que conocemos es la actividad física aeróbica regular. Eso es lo preventivo. La alimentación, doctor. Claro, obviamente que todas las cosas que son buenas para el corazón son buenas para el cerebro. O sea, las cosas que hacemos para evitar enfermedades cerebrovasculares, como es comer grasa en exceso, no controlar la hipertensión, no prevenir o si uno lo tiene, tratar vigorosamente la diabetes, todo eso va a impactar también al cerebro y va a facilitar la aparición de la enfermedad de Alzheimer y condiciones relacionadas. Tengo una pregunta. Y bien profunda. Dale. Se dice, dos cosas que quiero preguntarle. ¿Usted leyó el libro Cerebro de Pan? Sí, ya. Del doctor Perlmutter. Exactamente. Es tan así que una persona, las probabilidades que sufra de diabetes, puede hacer más fácil el camino de activar un Alzheimer. Hay una cierta correlación, pero es más bien estadística, en el sentido de que hoy en día tenemos enfermedades epidémicas y en el mundo hay una epidemia de diabesidad. Diabesidad significa la combinación de diabetes con obesidad, van frecuentemente juntas. Y al mismo tiempo tenemos una epidemia de Alzheimer. Lamentablemente la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer también está aumentando rápidamente en el mundo. Por lo tanto es muy fácil de que las personas tengan la versión A, que es la diabetes, junto con Alzheimer. Y de ahí viene el concepto que la diabetes es un factor que predispone al Alzheimer. Ahí depende de qué estemos hablando por Alzheimer. Alzheimer, así como la migraña es un tipo de cefalea, de dolor de cabeza, el Alzheimer es un tipo de demencia. Demencia no es igual a Alzheimer. Alzheimer es la causa más común de demencia. Entonces, si estamos hablando de demencia, la diabetes, la obesidad, la mala alimentación, la falta de actividad física es un factor de riesgo para demencia. ¿Usted estaría de acuerdo con ese libro, entonces, que la alimentación como la harina refinada, los azúcares, etcétera, podríamos, si nosotros lo sacáramos de nuestra alimentación, podríamos evitar tener un Alzheimer posterior a largo plazo? No estamos seguros. Si bien se dice frecuentemente de que la diabetes es un factor de riesgo para Alzheimer, hay cosas como, por ejemplo, la etapa prediabética. Los pacientes están sobreproduciendo insulina.
La sobreproducción de insulina es lo que evita que una persona que está destinada a padecer diabetes no la padezca por un tiempo, a veces muchos años. La insulina administrada al cerebro, vamos a hablar después cómo se hace eso, ¿Ya? La insulina administrada al cerebro mejora la memoria y es un tratamiento poco utilizado para la enfermedad de Alzheimer. Mira. Por lo tanto, hay etapas de la diabetes en las cuales hay un cierto factor promotor de la actividad cerebral. Entonces no es obvio de que, si estamos hablando específicamente de Alzheimer, de que Alzheimer sea causado por la diabetes. Obviamente, perdón, no es bueno tener ni diabetes, ni colesterol alto, ni presión alta si uno está incubando, por así decirlo, un Alzheimer. Alzheimer es la conocida diabetes tipo 3 que se le está llamando. Una de las hipótesis. Acerca de cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer, porque si bien hay muchas hipótesis, nadie conoce la causa. A mí me gustaría hacer en todo caso un mini paréntesis con todo respeto, pero fíjese que me agarro de sus palabras porque dice, estamos viviendo una pandemia, ¿no?, de obesidad, de diabetes y de Alzheimer. Exacto. Si miramos años atrás, esa pandemia no existía. Correcto. Lo único que ha variado de años atrás a lo que estamos viviendo ahora es la alimentación y las grandes dosis de estrés que estamos viviendo. Y la presión. Sí, la longevidad, pero la clave fundamental es que si yo veo a mis abuelos que murieron con 93 años, ellos no comían harina refinada, lo comieron solo al final de su época de la existencia. Y claro, aquí ya están habiendo generaciones que se alimentan en base a eso. Claro. Y vemos niños y adolescentes con unos trastornos tremendos. Entonces, sí, eso es cierto. Y trastornos cognitivos muy tempranos. Muy tempranos, sí, claro. Ahí hay un tremendo tema que es súper complejo. Entonces, por eso existe otra hipótesis, que es postular que la enfermedad de Alzheimer es la diabetes tipo 3. En el fondo, diabetes del cerebro. Esa es una hipótesis. Y nosotros hemos trabajado, entre otros grupos, con aquel de la Universidad de Zagreb, que junto con expertos en Alemania formularon esta idea de que hay un problema en el manejo de la energía a nivel cerebral, y eso causa la enfermedad de Alzheimer. Y una posible versión de eso es Pero es súper insulina cerebral. Es súper aceptable. Sí, y que no existe ninguna duda de que en el mundo hay una epidemia de diabetes y de obesidad, y también hay una epidemia de Alzheimer. El tema es que cuando son condiciones muy prevalentes, digamos la condición A es muy prevalente, la B es muy prevalente, la C es muy prevalente, vamos a tener muchos pacientes con condiciones A, B y C al mismo tiempo. Y cuando yo evalúo a los pacientes, parte del trabajo que tenemos que hacer es ver qué cosas tienen los pacientes. Entonces, a mí me viene a ver, por ejemplo, que tiene un problema de memoria, sospecha que puede tener Alzheimer. Yo tengo que ver si tienen presión alta, no todos saben que la tienen alta. Tengo que ver si tienen diabetes. Tengo que ver si tienen cierta deficiencia de vitaminas, y es muy común de que los pacientes tengan más de una cosa. Claro, obvio. Entonces parte de nuestro trabajo es que no se nos pasen todas esas cosas. Evaluar y todas mientras más de esas cosas importantes nosotros tratemos, aunque no los curemos, mejor les va a ir. Entonces, perfecto. Y es un concepto muy importante porque la mayor cantidad, las condiciones más comunes hoy en día son incurables. Suena muy preocupante. En general, pues sí, nadie se cura de la diabetes, nadie se cura de la presión alta, nadie se cura del colesterol alto. Tienen que estar en tratamiento de por vida. Pero el que sigue el tratamiento le va muy bien. Son incurables, pero tratables con un alto grado de eficacia. Eso, miren, tenemos otra pregunta, a ver si podemos evitar llegar al Alzheimer, a la diabetes, a lo que sea, para poder tener una población más sana, que dice lo siguiente: Denise, sufrí de un aneurisma cerebral con rompimiento de venita. ¿Hasta cuándo tendré dolor de cabeza? Gracias. Doctor, lo primero, doctorcito, le iba a decir doctorcito. Sí, por supuesto. Ya me puse a batear. Primero, explicar qué es lo que es un aneurisma, porfa. Un aneurisma es una dilatación de una arteria. Entonces la dilatación de por sí no es un gran problema, excepto si se rompe, o como conversamos al principio, que por ahí circula la inervación de las capas del cerebro. Entonces, dependiendo de dónde esté el aneurisma, la dilatación puede doler. Y si el aneurisma se rompe, entonces hay una falla en la entrega de sangre más allá del nivel del aneurisma. Entonces eso puede causar infartos del cerebro, que en general no duelen,
pero obviamente causan parálisis y otros déficits. Y ¿cómo se dice? Spilling. Sí. Realmente me falla. El derrame de sangre sobre el tejido cerebral suele causar fenómenos irritativos que pueden durar décadas. ¿Y existe algún método preventivo para el aneurisma? Preventivo no, a menos de que uno pertenezca a esas raras familias en que se sabe que tienen múltiples aneurismas. Entonces nosotros en los parientes que correspondan a cualquier persona, les hacemos estudios de la vasculatura cerebral. Y si tienen aneurismas, hay criterios de localización, criterios de tamaño para ver si uno debiera intervenirlos. Y no es cosa de intervenirlos, porque interviniéndolos uno puede causar un infarto. Es súper importante lo que le preguntaba a Sergi, porque hay muchas personas que preguntan cómo lo puedo evitar. Esto no tiene que ver ni con la alimentación, ni con el estrés. Está ahí y que en algún momento de la vida se revienta. Claro, en general los aneurismas uno nace con ellos. Y con el pasar del tiempo algunos pueden ir creciendo. Y hay algunos aneurismas que son lo que se llama traumáticos. Son resultado de un balazo en la cabeza, un accidente de coche o algún otro tipo de trauma que daña los vasos sanguíneos, debilita la pared del vaso sanguíneo y se empieza a dilatar. El aneurisma también podría darnos cierto, porque hay personas que quedan muy pocas secueladas cuando llegan a tiempo. ¿En qué nos podríamos preocupar si tuviésemos ciertos síntomas que alcancemos a llegar a un centro asistencial donde no quedáramos, por ejemplo, con problemas del habla, de trastornos de la visión, etcétera? Bueno, es parecido a lo que hablábamos del dolor de cabeza. Si a alguien le está fallando la vista, está paralizado o siente sensaciones raras en un lado del cuerpo, hay varios, lo que nosotros llamamos síndromes, conjuntos de signos y síntomas que sugieren un aneurisma, y cuando ese es el caso hay que llevarlos rápidamente a un centro asistencial. ¿Y esos síntomas como cuáles son? Imágenes. Los síntomas serían que alguien tenga alguna manifestación visual, pérdida de la visión, alteración de la forma de las cosas, que uno sabe que uno está mirando, por ejemplo, un árbol que tenemos aquí muy bonito, el árbol se distorsiona, no sabemos que el árbol no está cambiando, sino que alguna parte del aparato perceptivo, la persona tiene problemas del habla, que a veces pueden ser más bien sutiles, está hablando algo que no tiene sentido, para o tomar las cosas, parálisis, o claro, se ponen torpes y se les caen las cosas. Pero hay que tener cuidado, porque no todo al que le pasa eso necesariamente le está fallando el para cerebro. No poner la alarma, obviamente. Pero si fuese reiterativo, claro, que ahí, ¡pum!, exacto, decir que está... Cuando es apropiado, que lo vea un médico y que se aseguren de que todo está bien. Perfecto. Una persona que no llega a tiempo con el aneurisma, por ejemplo, queda con consecuencias. Puede ser fatal. Secuelas. Y secuelas también que son bastante invalidantes. Puede ser fatal, pero nuevamente, no todo el que tiene aneurisma se va a morir. Lo que sí que debe llegar a la atención médica apropiada y que le hagan los estudios del caso, y a veces hay que hacer cosas muy agresivas como ligar el aneurisma, y eso se lo tiene que indicar una persona que sabe lo que está haciendo. Doctor, nosotros hablábamos de la enfermedad del Alzheimer, que no deja de ser y que ha ido aumentando tanto. ¿Qué tanta relación tiene que nos pueda perjudicar, por ejemplo, el alcohol y las drogas a posteriori? Porque todos creen que hoy día estoy en el aquí y el ahora, yo estoy fumando, estoy tomando y no me va a pasar nada, pero resulta que después uno pasa a ser no solamente para uno, sino que para la familia. Claro. ¿Podría perjudicarnos en activar un Alzheimer, el alcohol y la droga? Bueno, tanto el alcohol como otras drogas, porque el alcohol es una droga, perjudican la función del cerebro. Y dependiendo de qué droga estemos hablando... ¿Nos puede mostrar en el cerebro qué son? Cuál sea la frecuencia de la exposición a la droga, todas eventualmente causan daño que es acumulativo. Acumulativo. Aún cuando el cerebro ya tiene plasticidad que se puede revertir. Bueno, es por eso que el daño es acumulativo, porque el cerebro se defiende hasta donde puede. Cuando usted pronuncia acumulativo, ¿es algo ya irreversible del todo? Sí, porque como ella nos acaba de explicar, el cerebro tiene mucha de lo que se llama plasticidad, capacidad de adaptarse, modificar los circuitos. Cuando se mueren células nerviosas, las que permanecen pueden en parte tomar la función
función de las que se han perdido. Pero si seguimos perdiendo células nerviosas y seguimos perdiendo circuitos, se nos va acabando esta capacidad de plasticidad. En todo caso, prefiero imaginarme que sí tengo la capacidad y agarrarme de... Te lo pregunto de esta forma. Un paciente que está fumando marihuana, no sé, 30 años, que tiene 30 años, le pongo un ejemplo cualquiera, y fuma marihuana recurrentemente, y de repente lo va a ver usted o está escuchando el programa, y hablamos de la plasticidad del cerebro, y deja hoy día de fumar marihuana, ¿podría revertir? Sí, y eso también pasa con el alcohol. Con el alcohol. Los alcohólicos tienen una atrofia del cerebro, el cerebro se les encoge y se pierden neuronas, por lo tanto hay una parte que no es reversible. Pero desde el punto de vista de su funcionamiento, si el alcohólico deja de tomar absolutamente, no toma más en su vida, lentamente, con el transcurso de los años, hay una cierta recuperación que, si el daño no ha sido mucho, es aparentemente completa. ¿En cuánto tiempo el alcohólico podría ser el síndrome de Korsakoff? ¿Y usted lo podría explicar, por favor? Bueno, este es un síntoma que resulta del consumo crónico y severo de alcohol, y generalmente con una deficiencia nutricional agregada, porque el alcohólico crónico termina consumiendo la mayoría de sus calorías en forma de alcohol. Entonces no come. La mayoría de sus calorías. Claro, entonces no come, no se nutre bien, y dentro de eso también pierde vitaminas. Entonces hay una combinación de daño del tejido con mala nutrición y deficiencia severa de vitaminas que causa daño grave del cerebro. Estas personas tienen, por ejemplo, problemas de memoria graves, distintos del Alzheimer, pero igual problemas de memoria graves. Conductuales también. Y conductuales, claro, que pueden ser irreversibles. Si el paciente no para, eventualmente esta cosa va a ser irreversible. 3 copas de vino diario, podemos decir que estamos frente a un alcohólico a diario, 3 copas de vino. Sí, la recomendación es para los hombres máximo 2 al día. O sea, con esa tercera ya hay como una alarma. Nosotros podemos tomar una copa diaria. Pero no es discriminación de género. ¿Ya? ¿Es por la capacidad? Claro, tiene que ver con que las mujeres en promedio son más pequeñas que los hombres, y por lo tanto tienen un hígado más pequeño que el que metaboliza el alcohol. No es que estemos mirando menos a las mujeres, pero un cuerpo más pequeño tiene una menor capacidad de metabolizar el alcohol que un cuerpo más grande. Es diferente, claro. Todo funciona diferente, y también deberíais comer menos. El hombre necesita comer más. Claro, pero creo que tenemos el cerebro más grande las mujeres que los hombres. Sois más inteligentes, mucho más inteligentes. No, la mujer es más inteligente, y eso es el argumento para decir de que la gente más inteligente no tiene el cerebro más grande. O lo tenemos más chico, pero somos más inteligentes. En el reino animal, no estamos hablando solamente de los humanos, hay una relación cerebro-cuerpo. Entonces las mujeres son más pequeñas y tienen un cerebro más pequeño. Perfecto. ¿Ya? Pero no son más tontas que los hombres. No. ¿Ya? Entonces ahí está, por eso hay que tener cuidado con estas analogías. Sí, mucho cuidado. El cerebro es más pequeño, pero no son tontas. Más pequeño, pero lo usamos. Pero funciona. Le damos una función. Pero más eficiente. Vamos a atender a Andrea, que está al teléfono desde Vallenar. Hola, buenas tardes, Andrea. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Andrea. Por fin. Por fin. Por fin. Ya está, ya lo consiguió. Sí, por fin, me encantan ustedes. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Gracias, muchas gracias, Andrea. Gracias a usted. ¿En qué te podemos ayudar, Andreita? Mire, resulta que mi esposo tiene cefalea mixta, como hace 6 años más o menos. 6 años. Y él está en tratamiento, pero sabe que nada le da resultado. Le han hecho escáner, le han hecho mucho tratamiento, y ahora está como adicto a la cefalmina. Ay. Entonces, ¿qué otro medicamento él puede tratar? Porque cuando él era niño, le pegaron un palo en la cabeza. Ajá. Y eso se formó una cicatriz, entonces tiene pegada como una venita del cerebro. Entonces, cuando a él le duele mucho, todo eso se inflama. Le pesca el ojo y le duele hasta la nuca. Si quiere preguntarle algo, pregunte libremente, doctor. No estamos bien, porque lo importante es el concepto de esto. La cefalea mixta significa que hay más de un mecanismo para el dolor de cabeza. ¿Ya? Te vamos a responder en pantalla, hermosa. Un abrazo y un beso, y te respondemos en pantalla. Gracias. Eso, doctor, ¿puede repetir lo que es la cefalea mixta? Cefalea mixta significa que hay más de una causa. Más de una causa, ya. Típicamente, no vamos a enumerar todas las causas de cefalea, pero hay más de una. Entonces, lo más común es que esta persona tenga una migraña,
con una cosa que puede ser cefalea vascular, cefalea en racimo, está. Por lo tanto, en vista que hay más de una causa, generalmente se requiere más de un tratamiento. Y generalmente el paciente no tiene la combinación de tratamientos apropiados y por lo tanto generalmente la respuesta no es muy buena. O sea, le está dando la respuesta de que no es muy bueno el tema. Claro, que esto se trate con un solo fármaco probablemente no es suficiente. ¿Y qué podemos hacer? No porque yo estoy diciendo que tenga que tomar muchos fármacos. Eso, pero que hay que prestar atención a cuáles son las causas de cefalea en este paciente y darle el tratamiento para esas causas, que va a ser distinto de lo que será para otro paciente que también tiene cefalea. Eso es muy bonito lo que está diciendo. Mixta, cada no es uno una individual. Cosa, sino que es una combinación de más de una causa de cefalea. Aprovechando este caso, hay muchas personas que llegan a las clínicas y a urgencias que tienen una intoxicación por exceso de no sé, de y ahí llegamos antiinflamatorio. Llegamos a lo que estaba preguntando la señora. Sí, y después viene la deprivación del antiinflamatorio. Claro, que es que cuando algún medicamento para cefalea no funciona bien, lo que termina el paciente haciendo es abusando de ese medicamento, aunque no funciona bien. Entonces los analgésicos cambian lo que se llama el umbral del dolor. A qué nivel de dolor yo percibo el dolor, y ese umbral va bajando a medida que uno está consumiendo analgésicos, y entonces hay que nuevamente rediseñar el tratamiento para que el paciente no esté consumiendo analgésicos frecuentemente. Lo que yo no conozco a esta persona. Claro. Tendría que hacerle una evaluación bien cuidadosa para diagnosticar. Hacer un diagnóstico preciso. Pero es una de las cefaleas más comunes es la que se llama cefalea por abuso de analgésicos. Esa. La persona que está tomando analgésicos no solamente para cefaleas, sino que para muchas otras cosas, termina creando un monstruo. ¿Y qué le recomendaría a usted? ¿Qué le recomendaría a usted a todas esas personas que cada vez que tienen jaqueca toman y que hacen una cefalea por abuso de fármacos? ¿Qué le podemos decir? Primero que nada hay que hacer bien el diagnóstico y dar los tratamientos correctos. Segundo, hay que evitar el consumo frecuente de analgésicos. Eso significa, en general, y varía mucho persona a persona, más de una vez a la semana. Nosotros tenemos pacientes que toman analgésicos prácticamente todos los días. Y en el desayuno, en la comida, en la cena. Exacto, y es una receta para que ocurra lo que estaba contando la señora. Es súper bonito que lo diga así abiertamente, porque hay mucho enganchado al... Sí, pues se hacen adictos. Claro. Tenemos ahora un tuit que dice lo siguiente. Aquí viene. Daisy dice, hola, nunca había sufrido de dolores de cabeza, pero estas últimas 2 semanas he tenido fuertes jaquecas y muchos mareos, sensación de que me voy a desmayar, tengo 52 años y hipotiroidismo. ¿Será un problema hormonal o neurológico? Probablemente no es hormonal. Sería muy bueno que la viera un neurólogo y que le indiquen los exámenes del caso, porque esto es un cambio. Esta persona no es una persona sufridora habitual de cefaleas. Hay un cambio. Sí. Y eso hay que estudiarlo. Se nos fue un punto importante en este caso también, que puede ser que esté pasando por un mal momento y que sea que es muy usual las jaquecas tensionales. Puede ser tensional, tranquilamente, pero hay que... Cada vez que uno habla de ansiedad, tensión y cosas así, uno tiene que descartar otras explicaciones potenciales. ¿Cómo cuáles? Entonces, y que quede claro, no la quiero asustar a ella, que quede claro, pero por dar un ejemplo, yo quiero descartar de que esta persona tenga un tumor del cerebro. A mí no me suena como que ella tenga un tumor, que quede claro, pero es parte de lo que yo quiero descartar. Y eso en el paciente apropiado, a ella tendría que conocerla mucho mejor para decirle específicamente. Es la persona apropiada, yo le pediría algún estudio imagenológico del cerebro y le buscaría otras enfermedades, incluyendo la cosa de la tiroides, pero es muy poco probable de que solamente el problema de la tiroides sea la causa que le produzca produciendo esto nuevo, porque lo de la tiroides probablemente es un asunto crónico y hubiera empezado hace mucho tiempo atrás si fuera debido a eso. Entonces se lo pregunto de otra manera, porque en este caso sí es puntual. ¿Cuándo sé que se trata de una jaqueca tensional? Cuando paso una rabia, rápidamente me viene este dolor de cabeza. ¿Cuándo puedo saber que es solamente tensional? Cuando es claro de que factores de tensión habitualmente psicológica lo están causando de manera repetitiva y yo he descartado que hay otras causas. O sea, primero descartar y después revisar qué es lo que está sucediendo alrededor. Porque la tensión psicológica, entre otros, puede gatillar migrañas.
que no son cefaleas tensionales. ¿Y cuál es la migraña cuando habla de migraña que no son? La migraña esta que generalmente duele en un lado de la cabeza, de que generalmente son con latidos. Como palpitaciones del corazón. Jaqueca o migraña. Pero que uno siente que hay latido en alguna parte de la cabeza y generalmente, pero no siempre, existen estos síntomas de déficit del cerebro que hablamos, los fenómenos visuales, generalmente puntitos, rayitas, cosas como rayos, o problemas del habla, o problemas de debilidad en un lado del cuerpo, algo que me indique que una cierta parte del cerebro está fallando en relación con la cefalea. Os invito, y a ustedes también, a revisar el siguiente tuit. Venga, que dice así: Carolina, ¿cómo distinguir los dolores de cabeza? A mi madre la diagnosticaron con cefaleas y se confió que no tenía nada grave, y ella murió de cáncer cerebral hace un año. Uy. Bueno, por eso que yo dije, mi intención no es aquí asustar a nadie, pero una de las consideraciones que uno tiene que tener en cualquier paciente con cefalea es si tiene o no un tumor cerebral. Si alguien me dice nuevamente, yo tengo esto hace 40 años, siempre la misma cosa, yo lo vengo a ver porque ahora que me quedé algunos medicamentos, ahí mi preocupación de que tenga un tumor cerebral no es alto. Pero si viene una señora que está en excelente estado de salud y de pronto tiene estos dolores de cabeza nuevos, una de las cosas importantes va a ser, aunque sea poco probable, descartar de que tenga un tumor cerebral. Pero que quede claro, la mayor parte de la gente que sufre de dolor de cabeza no es porque tenga un tumor del cerebro. En eso, con el tumor, ¿cuáles serían los síntomas para que una persona pudiese entender o pedir ayuda? Podría tener un tumor cerebral. Claro. Tienen que haber algunos síntomas puntuales. Sí, muy concretos. Bueno, en general hay un dolor de cabeza que es relativamente nuevo. Ya, también. Y que está asociado con síntomas de alteración del cerebro que depende mucho de qué parte del cerebro está afectada. Hay muchas de estas cosas que se pueden confundir con la migraña, problemas del habla, problemas que esté paralizado o más debilucha en un lado del cuerpo, algunos síntomas visuales, y por eso es que en todos los casos es mejor que vean al médico para asegurarse de que no estamos ignorando, claro, cosas potencialmente graves como lo que nos relata la señora, pero que no quiero que todo el público piense de que porque tiene un dolor de cabeza necesariamente eso se debe a un tumor del cerebro. Doctor, hay ciertas personas que sufren de jaqueca, que ya se han chequeado, se han hecho escáneres, están bien, pero sufren de jaqueca. Hay ciertos alimentos, partiendo por el queso, por ejemplo. ¿Qué alimento usted le sugeriría a las personas jaquecosas, que ya están chequeadas, que no consumieran, que lo saquen? A los jaquecosos nosotros generalmente, entre otras cosas, les recomendamos un diario de cefaleas. Y una de las razones para el diario de cefaleas es para identificar lo que se llaman los gatillantes. Ya, eso, los gatillantes. Uno de los gatillantes bien conocidos son alimentos. Y que quede claro, los alimentos que gatillan son muy individuales. Lo que le gatilla a un paciente no necesariamente le va a gatillar al otro. Entonces, ¿qué es lo clásico? ¿Qué es lo que se describe frecuentemente? Son las comidas con nitratos, o sea, los fiambres. Los fiambres. Ya. Todos los fiambres. Los que tienen nitratos. Hay distintas formas de preparar. Vale, claro. Todo lo que está prefabricado ahí contiene, y si es el cerdito que han faenado en el pueblo, eso está más sano que todas las cosas. Perfecto. O sea, carne fresca no. Perfecto. Pero embutidos, cosas así, eso es uno gatillante. Lo otro es el vino o el alcohol. ¿Blanco o tinto? Generalmente el tinto, pero yo tengo muchos conocidos y pacientes, generalmente mujeres, en que los gatilla el blanco. Que no es lo común, no es lo común, pero súper conocido. O sea, por lo tanto, evitar el alcohol, evitar el vino. Si es que es un gatillante para uno, porque hay migrañosos pero terribles en que el alcohol no les hace nada. Vale. Ya, obviamente que exceso de alcohol no es buena idea. No. No estamos promocionando la idea. Pero uno tiene que saber cuáles son los gatillantes de uno, y eso frecuentemente lo descubrimos haciendo este diario de cefaleas. Y a veces los pacientes se lo dicen a uno claramente, hay muchos que conocen, pero hay gente que no está al tanto de cosas que se lo gatillan. Entonces hay que ayudarles a descubrir qué es eso. La otra cosa es que lo hace, como tú mencionaste, los quesos. Los quesos. Los quesos añejados, los que se añejan por sabor.
quesos maduros. Claro, no porque estén estropeados, sino que los que se añejan como parte de su proceso para darle sabor. Ah, los añejados. Los añejados, Okay, añejados a propósito, no vencidos. No. ¿Ya? O sea, no es el queso maduro que ha madurado de por sí solo, sino es el queso que están haciendo envejecer de antemano. Exactamente. Muy bueno, muy bueno. ¿Ya? Muy bueno. A ver, vino mencionamos el chocolate. El chocolate. No para todo el mundo, pero es muy común el chocolate. Y hay cosas que no son comidas. Por ejemplo, el sueño. Claro, y esto funciona en los dos extremos. Generalmente la gente se da cuenta de que la falta de sueño le gatilla la migraña. Pero el otro fenómeno que es bastante común es que un migrañoso que lo pasó pésimo durante la semana, no necesariamente por una migraña, dice: ahora voy a dormir hasta que me dé puntada todo el fin de semana. Y el domingo se levanta con la peor migraña de su vida, porque el exceso de sueño también es un gatillo. El exceso, Así es. sí. Hay personas... Antes ha dicho que los alimentos que pueden gatillar y qué alimentos bajo su perspectiva podrían mitigar el tema de la migraña. O sea, como más frutas, más verduras, sí, bueno, obviamente. Alimentación saludable, por supuesto, sin exceso, pero no hay alimentos que yo sepa que tengan un rol muy fuerte en prevenir migrañas. Bueno, pero se sabe, por ejemplo, que las grasas saturadas saludables, entre comillas, son un bálsamo a nivel neuronal y todo esto, y pueden funcionar obviamente muy bien en estas personas, siempre y cuando a nivel individual sean compatibles, obviamente, con el aceite de coco, la yema de los huevos, la mantequilla de pastoreo, todo esto, si te sienta bien, es como que puede ser un gran bálsamo y una ayuda para mitigar. Por supuesto. Bueno, tenemos un tuit que dice lo siguiente. Isabel dice: mi abuelo sufrió accidentes cerebrovasculares y ahora está con una demencia vascular, además de ser hipertenso, diabético y arterias del corazón y cerebro tapadas. Él tiene 80 años. Mi consulta: ¿qué hacer con un paciente con demencia cuando se pone tan agresivo? Pregunta recurrente. Vaya que sí. Bueno, hablábamos de esto de la demencia. Lo que este caballero tiene no es Alzheimer, pero se puede confundir fácilmente con Alzheimer. Si uno ¿Qué parecía la demencia senil al Alzheimer? Ahí hay un tema, lo vamos a conversar enseguida. Ya, pero, ¿la demencia senil? De la demencia senil. Entonces, en este caso, cuando se trata de una demencia avanzada, el fenómeno es muy semejante. Ya cuando las demencias están muy avanzadas, es muy parecido. Entonces, lo que nos queda es usar fármacos que están diseñados para pacientes mentales, por ejemplo, como esquizofrénicos. Como los antipsicóticos. Antipsicóticos, exactamente, que no están aprobados para ninguna demencia. Así formalmente aprobados, no. Lo que pasa es que los médicos los usamos frecuentemente porque es práctica habitual. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con cuál antipsicótico usamos para un cierto paciente. Por ejemplo, hay ciertos antipsicóticos que le van a hacer mal a un hipertenso. Ejemplo, el caballero. Otros que pueden ser muy peligrosos desde el punto de vista cardíaco. Qué buen punto, no es llegar y tomar cualquier antipsicótico. No, claro, y hay algunos que le suelen hacer pésimo, y hay otros que lo que hacen es que mitigan esta conducta anómala o aberrante que tienen los pacientes. Entonces lo que uno está haciendo es mitigando el problema, no está curando al paciente, pero sí está mitigando la conducta. Bien manejado individualmente, porque varía mucho de paciente a paciente, y puede ser que el paciente funcione bastante mejor. O sea, en este caso, este paciente tiene que ir a ver un especialista porque es hipertenso, o sea, tenía diabetes, no es cualquier antipsicótico. Exactamente. Hay otra pregunta con respecto al dolor de cabeza. Hay ciertos corticoides que tienen que tomar personas por alguna enfermedad y que sí o sí y les producen dolores de cabeza. En ese caso es como una muerte anunciada, o sea, tiene que tomar y tiene que tomar corticoides. ¿Y qué hace con ese dolor de cabeza? ¿Hay algo que se pueda encontrar que pueda consumir este fármaco y quitarle, contrarrestar el dolor de cabeza? Bueno, depende de cuál sea la razón para usar corticosteroides. Ya. Si el ideal en ese tipo de situación, sí se puede, es usar otro tratamiento, o por lo menos hacer algo adicional para reducir las dosis de corticosteroides.
pero los corticosteroides no siempre causan esto. Por ejemplo, uno de los métodos que nosotros usamos frecuentemente para abortar una migraña, que no se puede abortar por ningún otro método como recurso para que el paciente no tenga que hospitalizarse, es un pulso de corticosteroides. O sea, intencionalmente nosotros le damos dosis alta de corticosteroides por muy pocos días y después se descontinúa. Y eso generalmente ayuda mucho a un migrañoso descontrolado. Doctor, en el caso del tuit también había un accidente cerebrovascular. O sea, los síntomas cuáles son y qué manifestación nos puede decir, ojo, que aquí se está produciendo esto. El fenómeno más común relacionado con el evento cerebrovascular son infartos. Así como los del corazón, están los del cerebro y de otros órganos. Un infarto del cerebro significa que una parte del cerebro se murió. Y puede ser muy pequeñito o puede ser enorme. Y entonces, claro, entonces dependiendo de dónde esté, los síntomas van a variar. Si, por ejemplo, si una persona tiene una lesión que involucra la mayor parte del hemisferio derecho del cerebro, va a estar probablemente paralizada del lado opuesto. Eso es lo que le iba a preguntar. Siempre lo opuesto de donde está intercruzado. Exactamente. Y hay versiones más pequeñitas donde hay, por ejemplo, la parte occipital, ahí hay falla de la visión, ¿no? del campo, del hemicampo visual. Del lado opuesto. Entonces hay una serie de formas para diagnosticar dónde estaría el problema, que después tenemos que corroborarlo con imágenes cerebrales y darle el tratamiento dependiendo de la enfermedad cerebrovascular que tenga el paciente. Hablamos anteriormente de los aneurismas, no lo más común, pero aneurisma, por ejemplo, sería ver si ese aneurisma necesita ser intervenido para que no sangre más y no hayan más infartos cerebrales. Eso. Una pregunta, una familia completa, que todos los hermanos, por ejemplo, han tenido infarto al corazón. El padre ha tenido muchos preinfartos cerebrales. Claro. Las probabilidades de los hijos son grandes que puedan hacer un infarto o un infarto cerebrovascular. Sí, hay muchas de estas condiciones que tienen lo que nosotros llamamos una versión familiar. La gran mayoría de estos eventos que ocurren son lo que se llaman esporádicos, o sea, no ocurren por razones genéticas, pero hay cosas que tienden a acumularse en la familia. Por ejemplo, la familia puede ser diabética. Ya. Entonces eso trae consigo una alta propensidad de eventos cerebrovasculares amén de daño a muchos otros tejidos. Y hay una proporción muy pequeña en los cuales los pacientes tienen una mutación genética que se transmite a varios miembros de la familia. Eso es, por suerte, es muy poco frecuente. Pero es muy decidor cuando alguien me dice como parte de la historia de que los bisabuelos tuvieron algo parecido, después los abuelos tuvieron algo parecido y después los padres. Entonces ahí hay que estudiar el paciente muy cuidadosamente para ver si tiene o no ciertas mutaciones que ahora son relativamente bien conocidas. Pero por suerte es infrecuente. Eso. Doctor, le queremos agradecer que haya venido a vivir bien. Muchas gracias por su disposición, por habernos explicado también, haber contestado las preguntas. Por las explicaciones, con ustedes, muy amables. Una tremenda lección. Gracias. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Vamos al mesón. Mira qué maravilloso el mesón de la frutilla, de la piña. ¿Cómo que de la frutilla? La última vez que estuve aquí fue con la frutilla, es que esto está maravilloso. Este es el mesón de la piña, a la rica piña para el niño y la niña. Para el niño, me siento que estamos en vacaciones. ¿Qué mesón más maravilloso? Felicitaciones bonito, a la producción. Bien bonito, bien bonito. Sí. ¿No se dice aquí a la rica piña para el niño y la niña? No, ¿qué significa la niña? Yo te iba a preguntar. No, esto es un dicho. ¿Eso como estar en la playa? En la playa te van y te deben de la rica piña para el niño y la niña. Ah, no, que dice rica piña. Está bonito. A ver. La pregunta del millón es, ¿a quién no le gusta la piña? Porque la piña es una fruta que le suele gustar a prácticamente todo el mundo. Muy buena pregunta. Algo tiene la piña que es exótica, que nos gusta por su sabor, por su olor y que además le sienta de maravilla al organismo. De maravilla. ¿Tú preguntaste algo? ¿Hay alguien que no le guste? No creo, pero... ¿podría haber a algún cuerpo que le cayera mal la piña, por ejemplo? Mira, para mí la única Vamos a empezar al revés. Muy buena la pregunta. Para mí la única contraindicación que tiene la piña, es que tú seas incompatible con esta fruta. Es decir, y lo vas a notar, ¿cómo? Con un sarpullido en la piel, o a mucha gente se le crean unas pequeñas llagas y como una resequedad en la lengua y en el paladar. Ah, ya, como afta. Como una... Exacto, pero es como un picor interno y se le reseca la garganta.
garganta, es como un picor en la garganta, ¿ya? Entonces, ese es un síntoma de que eres incompatible con la piña. Ahora, contraindicación, no hay ni una. ¿Los Más que diabéticos? Mira, toda la fruta, está claro que hay frutas que contienen más cantidad de azúcar y otras menos. Las que menos cantidad de azúcar contienen son los berries, ¿ya? Ahora, a un diabético, la piña, comida con moderación, es decir, si tú te comes una rodaja de piña, un dedo, ¿ya? Una rodaja de un dedo, no te va a suceder mayor drama. El problema está en que nosotros tenemos una conciencia muy alterada y me dicen, es que el doctor me ha dicho, o Sergi ha dicho, o esto ha dicho que puedo comer piña. ¿Y qué hace la gente? Se come una piña de una. No, eso no es así. O sea, tú puedes comerte una rodaja de piña lo más finita posible si es que estás con el tema de la diabetes, ¿ya? Tú llevas 8 años en Chile. Yo llevo 8. A lo mejor has escuchado, así como hemos hablado de los detox, que son las limpiezas que nos hacemos internas con jugo. Hay muchas personas que hacen la dieta de la piña, ¿has escuchado? Sí, por supuesto. ¿Y eso es bueno? ¿Ayuda? Mira, una de las mejores frutas que tienes, Alexandra, y esto lo digo súper serio, mirando a cámara súper serio, porque de verdad, o sea, un día a la semana que tú le des de respiro a tu organismo, y más en la época de verano, un día que solo comas piña durante todo el día, es lo mejor y el regalo más extraordinario que te puedes hacer como ser humano si en algo te quieres. ¿Por qué? Porque el aparato digestivo descansa, porque tu intestino va a funcionar perfectamente, porque vas a limpiar la sangre. O sea, son muchos componentes maravillosos que te va a aportar la piña en ese proceso de desintoxicación de un día. Ojo, lo ideal, si te lo puedes permitir, es un paro 3 de días solo comiendo piña. Lo único que has de tener presente, que no sucede con otras frutas, pero sí con la piña, es que tú cuando comes piña y es gran cantidad de piña, automáticamente tienes que ir a lavarte los dientes. ¿Por el azúcar? No. Porque se te queda como muy reseca después, es como que te arde. Tiene ciertas sustancias que son muy depurativas y te empieza a arder, un escozor en la boca. Eso es comiendo grandes cantidades. Si tú te comes 1 o 2 rodajas, olvídate que no te pasa nada, ¿eh? Muy bien. Tenemos un audio, Sergi, de Claudio. Vamos allá. ¿Qué dice Claudio? Hola, Ale. Hola, Sergi. Los felicito por el programa. Muy bueno, lo veo casi todos los días. Mira, soy Pedro de Concepción y mi pregunta es la siguiente. Sufro de artritis y me encanta la piña. ¿Puedo comer piña o no puedo comer piña? Me han dicho que me hace mal. ¿Puedo comer o no puedo comer? Gracias. Antes de contestarle, quiero mandar un saludo a Pedro. Algo me pasó hoy día, estaba con el neurólogo que dije Claudio, así que, sorry. Pero es Pedro. Es Pedro. Es Pedro. A ver, recapitulemos. Ha dicho que tiene artritis, pero le han dicho que la piña le hace mal. ¿Ya? Ya. Me niego rotundamente a aceptar eso que le han dicho, Pedro. Rotundamente. Si algo tiene la piña, son las enzimas digestivas como la bromelina, una poderosísima sustancia que contiene, que es capaz de eliminar todo el ácido úrico de las articulaciones. ¿Es antiinflamatoria entonces? Es súper antiinflamatoria. Fíjate que de la piña está la bromelina y de la papaya la papaína. ¿Verdad? Pues ¿ya? Claro. Todos son enzimas tremendas, que encima hay medicamentos. Sí, para la garganta sí que uno chupa. Obvio. Entonces, no acepte eso de que la piña le va a sentar mal y que no la puede comer. Todo lo contrario, le va a depurar el organismo enormemente. O sea, la respuesta es totalmente al revés. La piña es una gran aliada contra su artritis. Entonces, Sergi, para las personas que sufren de fibromialgia, ¿también les podría ayudar porque antiinflamatoria? Pero por supuesto, lo que pasa es que hay que tener presente, Alexandra, que muchas veces lo hablamos de que, como estábamos con el doctor, si solo hay fibromialgia, gran aliado, pero si hay fibromialgia con diabetes y algo más, cuidado. Cuidado, sí, hay que ir por partes desglosando qué es lo que está sucediendo en la persona. Y vamos a ver qué está sucediendo con un tuit que nos llega y dice lo siguiente. Diana dice Torres, yo tengo lupus y quiero saber si la puedo consumir. Vamos a ver, si comprendemos de que el lupus es una enfermedad que te autodestruye, es autoinmune, ¿ya? Aquí lo primero que hay que ir con cuidado es de si la persona está tomando cierta medicación. ¿Ya?
Porque no es que la piña le vaya a hacer mal, sino es que dependiendo de la medicación que esté tomando, al incorporar la piña, porque es súper diurética, ¿me entiendes? Sí. Puede hacer un cortocircuito con el medicamento. Un cortocircuito con el medicamento. Pero la respuesta sería que si no está tomando medicación al respecto, la piña, por supuesto que le va bien, por supuesto que le va bien, porque es una limpieza del organismo, ¿bien? Pero si hay medicación de por medio, cuidado. Tú cuidado. dijiste algo súper importante, es diurética, por lo tanto para los Muy pacientes diurética. que tienen cálculo pueden tomar piña, comer piña. Y la retención de líquidos y todo esto, por supuesto que sí. Mira, entre que la piña, lo primero que te va a hacer, por eso he dicho que es una gran aliada, es muy desintoxicante, ¿ya? Gran contenido en agua. Fíjate lo que refresca en el organismo, te hace ir al baño, es laxante. Por lo tanto, para las personas que tienen cálculos, les va excelente la piña. ¿Y para el estreñimiento también entonces? Por supuesto. Ahora, la piña tiene que estar madura, ¿eh? Madura. Madura. La piña nunca hay que comerla verde. Ninguna fruta en realidad. Pero la piña verde te va a estreñir muy fuertemente. Muy fuertemente. Si está madura, te va a hacer ir al baño tanto a orinar como a defecar. Y esa es la idea, que cuanto más defeques y orines, más limpio estás. Eso. Tenemos otro tweet, Sergi. Eso, es que quiero que termine luego. Quiero ir a comercial y luego va a comer piña. Dale. Dice el tweet la siguiente. Amiga cibernáutica, dice, ¿la piña sirve para atenuar la psoriasis? ¿Cuánta es la dosis recomendada diariamente? Mi esposo es hipertenso. ¿Puede consumir? A ver, aquí hay varias preguntas en una. Hay varias preguntas en una. Por un lado está la hipertensión y por el otro la psoriasis. Lo que se sabe de la piña es que el contenido en bromelina que tiene, el contenido en vitamina C, el gran contenido en fibra que tiene... ¿La bromelina para qué es lo que es? La bromelina es una enzima que te ayuda a digerir mucho más rápido ciertas sustancias que se pueden quedar atascadas en el intestino. Ok. ¿Ya? Aparte es muy potente como antioxidante. Muy potente. Lo que se sabe es que gracias a esa sustancia el organismo funciona mucho mejor. Incluso las células a nivel interior tienen la capacidad de limpiarse gracias a esa sustancia, ¿ya? Entonces, la hipertensión no habría ningún problema al respecto. En cuanto a la psoriasis, sabemos que ejerce un papel en la piel muy bueno. Te limpia pelo, uñas, la piel te resplandece, no por comer una rodaja, sino estamos hablando de incorporarla como corresponde. Ahora, con la psoriasis, ahí la psoriasis yo sé que es mucho más un componente emocional que alimentario. Hay que revisar qué es lo que está pasando en esa persona, zambullirse a nivel emocional, ver qué es lo que está sucediendo y ahí puede ser que le haga un efecto mucho más contundente. Si no, estamos colocando un parche ahí. Exactamente. Como nosotros siempre hablamos de las horas de las frutas y después de comida, todo, esta fruta, ¿es recomendable en la mañana, por ejemplo, partir con un batido o a qué hora del día uno puede consumirla? Mira. ¿Y cuántas veces al día? Vamos a coger esta piña. La piña, por norma general, en la mañana siempre se tendría que comenzar con un jugo. ¿Ya? Jugo de piña. Un jugo, Okay. como lo que tenemos aquí. Pero lo importante es entender lo siguiente. Por norma general, la piña, la parte alta de la piña es la más ácida. La parte alta, esta parte. La parte alta de la piña, más o menos hasta llegar a esta proporción, es la más ácida de la piña. Así, ¿ya? De aquí a aquí va endulzándose enormemente. Tú en la mañana tienes que incorporar lo ácido. Si, por ejemplo, fueses a comer todo un día piña, no comiences nunca con lo dulce en la mañana. Partimos por la parte de arriba. Partes por la parte de arriba con lo ácido. Para la insulina. Porque es mucho... Y porque te limpia los cítricos, porque la piña es una fruta dulce y ácida a la vez. Entonces, lo ácido en la mañana tiene la capacidad de limpiarte, como el limón. ¿Ya? Ajá. Entonces, en la mañana siempre la parte ácida y a medida que progresa el día vas comiendo lo dulce. Y en la noche tocaría comerte lo más dulce, la parte más dulce de la piña. Cuando nos vamos a dormir. O sea, no justo cuando te vas a dormir, porque si no vas a orinarte vivo, porque es muy diurética, pero sí un rato antes de irte a dormir estarías consumiendo esa parte dulzona de la piña, totalmente. Ok, y tenemos otro tweet que dice lo siguiente. Aquí va. Natalie dice, ¿cómo se hace el agua de cáscara de piña? ¿Se hierve? Cada día aprendo más con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, muchas gracias a ti. ¿Esa cáscara que está preguntando Natalie es beneficiosa?
Hay muchas personas que lo que hacen es comerse la piña y la cáscara la hierven y pasados unos minutos que está hirviendo, la dejan reposar, luego la cuelan y la consumen. Es altamente diurética. Es diurética, la cáscara. Muy diurética. Okay. Y si te fijas, para las personas, por ejemplo, que dices, es que yo tengo una diabetes súper severa, muchos problemas de diferentes enfermedades y no pudiesen comer la fruta, ahí tienen una gran aliada. La cáscara de piña, la hierven y se la toman. Okay. Sin problema alguno de que les suba nada de nada. Si es diurética y además te ayuda para el estreñimiento, las personas que están con un cuadro, no sé, de gastritis o están con colitis, deben eliminarla completamente hasta que vuelvan a restablecer su organismo. Has dicho gastritis y colitis. Es que va la inflamación. Mira, vamos allá, es buenísimo. Bromelina, volvemos a la sustancia que contiene la piña. Es ideal la piña en casos de que tú tengas inflamación gástrica, porque te ayuda a hacer las digestiones, te ayuda completamente. Okay. Entonces, sí es recomendable. Si tienes colitis, eso ya es otro tema. Eso ya es otro tema, pero habría que ver cada persona. Pero en caso de ese tema de la gastritis, te la va a apaciguar y te la va a calmar. O sea, la respuesta es piña para adentro. Ya, ahora otra respuesta para las personas que tienen problemas a los riñones. Deficiencia urinaria, problema a los riñones, ¿le recomienda la piña? Mira, la recomendación ideal en esas personas, obviamente, eso tiene que ser llevado bajo supervisión médica, porque una insuficiencia renal es un tema serio. Sí. Si están tomando medicación, volvemos a lo mismo, ya, para no meterse en camisas de 7 balas. Con medicación siempre hay que preguntar, porque no es que la piña les vaya a hacer mal, es que es gracias al medicamento que puede crearse cortocircuito. La piña en sí jamás le haría mal a una persona, ¿sí? Para los riñones funciona muy bien, tanto la piña como el melón, de preferencia mucho más el melón que la piña, ¿ya? Pero la piña es muy buena para los riñones. Te lo pregunto, sin medicación, remarquemos sin medicación. eso. Las personas que se están haciendo diálisis, por ejemplo. Es que eso ya es un tema mayor. Ya, ahí tienen que hablar con su médico. Eso es un tema mayor, sí. Ahí no es que es cuestión de, voy a comer esto, no. Ahí piensa que en la diálisis, perdón por la ignorancia, me parece que es bicarbonato con algo más que les están colocando. Cualquier cosa que tú añadas extraña al cuerpo, entre comillas decimos extraña, que la piña no es extraña, pero lo pongo entre comillas por si acaso el cuerpo no la reconoce, puede crear un caos. Sí, ¿ya? Entonces mejor el que doctor que diga esto sí, esto no. Eso, ¿bien? Mejor, como prevención. Como prevención, sí. Obvio. Hay que evitar antes que lamentar. Obvio. Otro tuit que dice lo siguiente. Maximiliano dice, tengo una prediabetes por el hígado graso. ¿Es beneficioso comer piña? ¿Me salvará de la diabetes? Buena pregunta. A ver, vamos allá. Prediabetes e hígado graso. E hígado graso. Vamos allá. El exceso de fruta, si una persona consume muchos kilos de fruta al día y además come harinas, no hace falta que sean harinas refinadas, sino harinas, puede provocar un hígado graso perfectamente, ¿eh? O sea, el exceso de azúcar, venga de donde venga el azúcar, provoca un hígado graso, ¿ya? El tema de la diabetes, prediabetes, si estás consumiendo piña con moderación, no te va a ocurrir nada, pero que la piña te salve de la prediabetes, hay que corregir todo en el conjunto, todo lo que está comiendo, cómo se alimenta, hay que barajar varios temas. A un paciente que tiene prediabetes, ¿a qué le llamas tú con moderación? ¿Cuántas veces a la semana puede consumir? Es que, a ver, mira, Alexandra, a mí me ha tocado estudiar en cierto momento el higienismo. No lo he profundizado, pero he estado muchos meses introduciéndome en él. El higienismo, ellos sacan y curan de la diabetes literalmente comiendo muchas frutas, ciertas frutas, pero es que solo comen frutas. ¿Solo frutas? Entendamos que solo comen frutas y después van añadiendo ciertas verduras. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo decir, ya, me voy a comer la piña y después me como la carne y después me como esto. No, ellos es higienismo, la palabra te lo dice, estamos alimentándonos a base de frutas. Entonces es delicado el tema, es delicado, porque si me preguntas una cantidad y de que para cada persona va a ser muy distinta. Sí, depende del organismo. Muy distinta. Otras enfermedades, o sea, que puedan tener. Si tú estás bien y te comes media piña, ¿qué problema hay? Como si te quieres comer una piña entera, ni un problema. Ni un problema. Ahora, volvemos a la piña o el ejemplo de un melón. Si tú te compras un melón así y te comes un melón de una, aunque seas sano, va a haber un exceso de azúcar en la sangre. Hay que compaginar y ver
cada persona tiene sus necesidades. Remarcarlo mucho eso. Tú siempre dices que la fruta hay que comerse a la madura, ¿te acuerdas? El plátano, etcétera. Totalmente. ¿La piña también? Sí, es lo que he dicho antes. Mira, la piña tiene que ser madura y siempre estará la parte ácida arriba y vas bajando hacia lo dulce. Y sí, por supuesto, tiene que estar madura la piña. Tú tienes que hacer con la piña lo de la prueba de la hoja, y el olor. Hacerlo del olor. ¿Y la prueba de la hoja qué nos da? ¿Está madura? La prueba de la hoja, o sea, tú levantas la piña... Cuidado, no se nos vaya a desarmar la piña. No, tranquila. Tú levantas la piña y en verdad si la piña está en su punto, ya, una de las pruebas es estirar la hoja. Si sale con mucha facilidad, es que está en su punto. Si tienes que estirar mucho, o sea, un poco, no está en su punto. Yo también sabía que era con esto, pero bueno. Y el olor te lo dice todo también, el aspecto. Si te fijas, esta está medio verdosa. Sí. ¿Ya? Pero abajo está más madura. Exacto, pero cuanto más amarilla está la parte de fuera, más amarilla, marrón café, más madura está la piña. O sea... De todas maneras, hay que comerla madura. La fruta, señores y señoras, siempre madura. Y cuando está madura no tiene más azúcar, Sergi. Pero no va por ahí el tema. No va por ahí. ¿Tú qué quieres? ¿Que en el organismo se limpie, funcione correctamente y todo esté en orden? ¿O introducir algo que te puede provocar caos? ¿Te contesto? Contésteme. Mi pregunta, no te voy a hablar de calorías. No, respóndame. Sí, respóndame. Tengo una aprensión. Si estamos hablando que el azúcar no hace tanto daño y uno ya está como, no sé, paranoide con el tema del azúcar y quiero dejarlo, entonces, ¿cómo consumo una fruta que está tan madura que tiene más cantidad de azúcar? Mira, a ver... Ahí me queda un conflicto. Abramos el paréntesis para conversar. ¿Hay paranoia con el azúcar? Sí. ¿Muchos cuerpos y organismos están mal acostumbrados con el azúcar? Sí. El tema es, tu organismo, si bien en un principio todo lo va a transformar, si te comes una dona va a ser glucosa, fruta, azúcar, y de esto ocurre lo mismo, el cuerpo es tan sabio, que aquí es que no me lo puede discutir nadie, el cuerpo es sabio porque si tú te comes un bocadillo, una marraqueta con lo que sea, ¿ya? Eso te va a crear unas grasas X y es una ingesta X de azúcar en el organismo, ¿ya? Porque se transforma en azúcar. Pero si tú te comes una piña, ¿quién crees que va a almacenar más toxinas y más grasa y más mugre? ¿El de la marraqueta o el de la piña? El de la marraqueta. Obvio. Entonces, sí, el organismo es capaz de diferenciar qué es lo que tiene que eliminar y qué es lo que tiene que quedarse. O sea, ese azúcar no me haría daño. Cuidado, cuidado. Hay una pandemia de obesidad por el exceso de azúcar que estamos ingiriendo en las frutas. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué estás obeso si estás ingiriendo frutas? Porque además comes carne, además comes arroz, además comes... ¿Me entiendes? Pero si tú llevas una dieta en la cual predomina la fruta y la verdura y ciertas grasas saludables, es imposible que estés obeso. Imposible. Hay un invitado que tuvimos, no me acuerdo si fue Cata o un doctor, que dijo que cuando nosotros consumíamos un chocolate, azúcar, que si nosotros paralelamente comíamos con tú arándanos, podíamos equilibrar ese azúcar. ¿Podríamos hacer lo mismo con la piña? Mira, yo con la piña no sé si es compatible o no. Lo que sí sé es que, por ejemplo, si tú te comes un cuadradito, 2, 3 de cacao, como pregonamos aquí, del 85%, y lo comes con una manzana verde, los polifenoles que contienen, se multiplican. Es decir, está claro que hay un receso del impacto que te ocasiona el azúcar en la... Como que amortigua. Lo amortigua enormemente. O sea, hay una fusión, hay una sinergia entre ellos que acentúa los beneficios. Entonces, ahí sí que hay combinaciones que van súper bien. Por ejemplo, la manzana verde con el cacao, la piña con el cacao lo desconozco, pero pudiese ser una aliada también. Podría ser. Podría ser. Y mientras tanto que lo pensamos, tenemos otro tuit que dice lo siguiente. Valesca dice: hola, tengo 32 años y me detectaron hipertiroidismo. ¿Puedo consumir la piña? Felicidades por su programa. Muchas gracias, Valesca. Con hipertiroidismo, la piña, lamentablemente, no. Porque contiene yodo. La piña es extraordinaria para las personas con hipotiroidismo. Con hiper hay una sobreproducción
de yodo de las hormonas tiroideas y son personas muy delgadas, muy exaltadas, con los ojos saltones. ¿Esto le afectaría? Enormemente. ¿Por qué, Sergi? Porque contiene yodo. Ah, ya. O Entonces, sea, no le podemos dar aún más sí, estimulación. aumentar, sí. En cambio, las de hipotiroidismo, que hay una carencia de, ahí sí, las estamos ayudando enormemente al consumir piña. O sea, buen punto para las personas que sufren de hipo, pueden consumir piña porque tienen Es una yodo. gran aliada, gran aliada, pero para hiper, por favor, no consumirla, porque va a crear el efecto contrario del que se desea. Ok, en infecciones urinarias... Pero, o sea, maravilloso. O sea, ¿recomendarías consumir piña en ese minuto? O sea, hay otras frutas que son mejores, pero la piña es una gran aliada. Está limpiando el organismo, combate bacterias, contiene la sustancia bromelina, contiene la vitamina C, magnesio, manganeso. Entonces, entendamos de que sí va a hacer un efecto de limpieza en el organismo. Si estás con una crisis de cistitis o algo, te puede ayudar enormemente. Tú dijiste que la piña era buena para la piel, o sea, podríamos consumir piña para tener un mejor envejecimiento con respecto a nuestra piel. Mira, Alexandra, se sabe que con la piña, la sustancia que contiene la piña, que es la estrella, la bromelina, es capaz de combatir ciertos cánceres. ¿Cánceres? Sí, y entre ellos está el de piel. De hecho, científicamente está demostrado, al igual que la papaenzima, que es la papaína, la sustancia que se extrae de la papaya, son más poderosas que ciertos medicamentos que están empleando en el mercado. Mira. ¿Ya? Entonces, sí, la respuesta es que para la piel, porque hay una regeneración a nivel celular interno. Y sí sirve enormemente. Qué buena, buen punto. Sirve enormemente, sí. Y tenemos un audio, Sergi. Vamos con el audio. Hola, Ale, Sergi, tengo 33 y bueno, estaba viendo ahora el programa y quería saber, a mí me gustaba bastante la piña. Quería que me dijeran si me ayuda tal vez a la celulitis, a reducir un poco la aparición de esta porque tengo mucho en las piernas, los muslos. Eso, gracias. 33. Es año, amorosa Muy bien. No, muy y bien. qué buen punto pregunta para la retención. Puede servir también para la celulitis, si es para la retención de líquido. Para la celulitis sirve el no ingerir nada prefabricado. Eso sirve. La ayuda a eliminar, sí. La piña contiene esta sustancia aparte del agua, ayuda a eliminar toxinas. Pero por favor, la celulitis está creada exclusivamente por un tema de ingestas de supuestos alimentos que se transforman en toxinas. No es nada más que eso. No, pero claro, si ya está. Y por ejemplo, también tiene que ver con un poco la celulitis con retención de líquido. Personas que están con retención de líquido. Piña, excelente entonces, aliada. Y por supuesto que si cambia la alimentación y un buen masaje de drenaje y buenas cantidades de piña, vamos, con 33 años regenera, pero a una velocidad tremenda. Súper joven. Tremenda. O sea, ese punto es súper importante. Cambio alimentario, buenas dosis de piña, un masaje y excelente. Excelente, sí. Y para esos masajes podría consumir en ese minuto piña para que pueda drenar. No sé si justo antes del masaje, pero después... Sí, la recomendación sería, en vez de ingerir otras cosas, para ayudarse a aún soltar más, con piña. Mira, y ahora que estamos exóticos, con la piña, con todo, ay, lo que vas a decir. Nos llegó un tuit de Isla de Pascua. Que dice lo siguiente. Sofía dice, he estado viendo atentamente su programa y me parece súper bien los consejos de la piña y de las cáscaras de la piña. Pero ¿qué hacen ustedes con la parte superior de la piña? Muy buena pregunta. ¿Superior a qué le llama esto? La cabecita está de aquí. Eso. ¿Tiene propiedades? O sea... Hasta donde sé, cuando hierven la cáscara, yo no lo he hecho nunca, soy súper transparente y sincero, pero cuando lo hierven, también colocan las hojas de la piña. ¿Sí? Hasta donde sé. Ya. O sea, tendrá propiedades. Se aprovecha todo. Y en el norte, cuando estuve viviendo en Iquique por casi 1 año y medio, allí se hace chicha de piña. Chicha de piña. La chicha de piña, o sea, el alcohol de la piña, y lo aprovechan absolutamente todo. Todo, o sea, yo lo probé y debo decir que está exquisita. O sea, lo aprovechan todo de la piña, todo. Y con la coronta, que es la parte del medio, la parte dura, ¿qué hacemos con ella? La parte del medio te refieres a la coronta. Ya, o sea, todo el cilindro del medio. Ya. Ahí está la mayor cantidad de bromelina. Ay, pero Sergi, no se enoje tanto. No tienen que tirarlo, es pecado tirar. Es pecado tirar. ¿Qué es lo que es la bromelina, Sergi? La sustancia que estamos conversando. No tienen que tirarlo, por favor. Eso es la mayor pifia de todas.
¿Y entonces tenemos que estar a cocer? Si uno se va a hacer un jugo de piña, le coge la piña con toda esa rodaja y el centro y lo mete en la juguera y se lo toma. Okay. Está la mayor concentración de bromelina, de antioxidantes, la tiene ahí, justo en lo que todo el mundo echa a la basura. Sé que está duro. Sí, pero la tiramos a la basura, imagínate. Es como el desconocimiento de, pero ahora ya lo saben, no lo tiren. Lo otro es, si no vas a hacerte un jugo, tú puedes cortar las rodajas súper finas de la piña. Si las cortas finas, sí, está un poco duro, pero te lo puedes comer igual. El tema es que si cortas una rodaja grande, ese tronco de en medio está incomible. Ya, dos cosas. Yo, por ejemplo, tengo nódulos en las cuerdas vocales y cuando hablo mucho, estoy en un lugar con mucha música que va afónica y uso mucho la papencina sublingual. ¿Podría ser con esa bromelina que tú dices que es la parte, gárgaras, por ejemplo, para desinflamar? O sea, no solo con esa parte, sino con la piña en general. Pero no hace falta que hagas gárgaras, sino comer piña. Ah, ¿cómo la piña? Comes piña. Y para la gingivitis pero también. En todo caso, con lo que estás mencionando tú, es mucho mejor en jugo. A mí me ayuda, sí. En jugo. O sea, porque si ya tienes un problema en la garganta, te has de ayudar de algo que entre el líquido en la garganta, obviamente, sin forzar absolutamente nada. Bueno, entonces a las personas que sufren de gingivitis, que es la inflamación de la encía, también les va... ¿Toman o hacen enjuague? Mira, pueden comerla, jugo y enjuague podrían hacer. Ya, comerla, jugo y enjuague. Pero totalmente. O sea, en físico, en diluido, o sea, en sólido, en líquido y el enjuague. Y así un diabético solamente hace con enjuague nomás. ¿Cómo? Si un diabético hace enjuague. Pero lo puede hacer con el agua. Con el la agua. Ingesta del agua. Ella lo podrían hacer con la ingesta de agua. O sea... Y ahora, Sergi, nos vamos a una tanda comercial, pero ya estamos de vuelta con más datos y más cosas saludables de la piña. No se vayan, volvemos en 2 segundos. Vamos, ya estamos. Ahí estamos. Sigamos. Hubo pequeño... ¿Qué opinas? ¿Qué opino de qué? Del pequeño percance. El pequeño percance de comer piña. ¿Qué pasa que está? Nos pillaron infraganti. Pero eso está bien, está bien. ¿Qué otra ventaja más tiene la piña, Sergi? Mira, estamos con el tema de desintoxicar, etcétera. Bien, piensa que, sistema inmunológico. Sistema inmunológico, perfecto. O sea, cuando hablamos de sistema inmunológico tenemos que comprender que no es un lugar concreto en el cuerpo, sino es un sistema compuesto de glándulas, ¿ya? Y de órganos. Es como en su conjunto, las glándulas más importantes y órganos, ¿ya? Entonces, ¿cómo ejerce ese potente acción de limpieza, de drenaje, de desintoxicante? La gran aporte de vitaminas, de magnesio, es un relajante del sistema nervioso y por lo tanto también influye enormemente en el sistema nervioso, ¿ya? Estamos con el sistema nervioso, con el tema del sistema inmunitario. O sea, ¿podríamos subir con el consumo de piña el sistema inmune? Pero por supuesto que sí. Y además también tenemos la gran suerte de que para la digestión, o sea, todo el tracto digestivo, es maravillosa. Y falta el aparato circulatorio. O sea, es limpieza, lo mires por donde lo mires. En el aparato circulatorio te limpia la... Piensa que tiene bastante contenido en potasio, es rica en potasio. Lo que te va a hacer es vasodilatar las arterias sanguíneas, ¿ya? Y va a permitir que la sangre fluya mucho mejor. Por lo tanto, también es una gran aliada para el corazón. Para el corazón. Claro, todo el tema del aparato circulatorio, cardiovascular, etcétera, excelente aliada. Vuelvo a reiterar, la única contraindicación que hay en esta fruta, así como otras muchas frutas tienen sus pormenores, aquí esto es que tú seas compatible o no con la piña. Nada más. Otra pregunta, para aquellas personas, sé que no te gusta lo de las calorías, pero si hay una persona que está haciendo una dieta, está haciendo, ponte tú, una limpieza, un detox, ¿es bueno que consuma piña porque... Sí. ¿Tiene mucha caloría? Es bueno que consuma piña. Fíjate que si tú revisas en todas las grandes alimentaciones y todo, como para bajar de peso, la piña es como la fruta estrella. Ok. O sea, antes que sacar el programa serio, tenemos otro tuit que dice... Dale con el tuit. Linda dice: hola chicos, excelente programa. Gracias, Linda. Mi mamá tiene rosácea. ¿Qué puede consumir? Muchas gracias. Saludos desde Linares. Saludos, Linares. Saludos. A ver, la rosácea lo que tiene que evitar son ciertos tipos de condimentos que le van a encender más la piel,
le van a poner aún más fuego en su interior y tiene que consumir más productos como este de aquí, más piña, ¿sí? Y obviamente cuidado con las carnes y los lácteos. Es más refrescante. Todo lo que refresca por dentro, Eso. exactamente. Y ahora con este mesón maravilloso... Nos vamos a comer todas las piñas. Nos vamos a comer las piñas y nos encontramos mañana nuevamente en el último día de la semana, si Dios quiere, en Vivir Bien, de 14:30 a 16 horas. Hasta mañana. Pensamiento positivo, coman piña y lo mejor para usted. Un abrazo gigante.